Ok, súper español. Y de Alfonso, sí, Un, exacto, dos, tres. exacto. Hola, ¿qué tal? Hoy día estamos en un episodio más de Conexus. Conexus es esta iniciativa que busca unir el derecho con las ciencias, con el saber, con el conocimiento. Y hoy, con la empresa y con la política particularmente, tenemos el gusto de contar con Rafael Antonio Aita Campodónico. Es bastante complejo sintetizar su hoja de vida, pero él es empresario y es un hombre público. Él ha sido congresista, ha sido viceministro de Defensa entre el periodo 2008-2010 y actualmente es candidato, vamos, para la Diputación o para el Senado, para la Diputación, ¿sí? Entonces, Rafael, te agradezco tu presencia y el tiempo que has tomado aquí. Bueno, te agradezco a ustedes sobre todo porque no es tan fácil conversar con gente pensante, inteligente, para unir nexos, para saber cómo podemos tener mejor calidad de vida. Genial. La pregunta es, la pregunta de siempre va allí, ¿no? ¿Y en qué momento se piensa en ser político? He tenido muchos aquí en Conexus y se notan bastante preparados, bastante propios, pero no quieren ir por la política, ¿no? O sea, sienten que hay mucho anticuerpo, que quizá estarían mejor sin la política. ¿Por qué por la política? Te explico, mira, desde chico he sido la persona que he tenido siempre la iniciativa. Era el juguetón, era el que me decía levanta la mano, haz tal cosa, y yo salía al frente siempre, Ujú, ¿no? Y bueno, he ido creciendo de esa manera con una personalidad, con respeto a todo el mundo y con, digamos, una carisma que era capaz de enfrentarme al profesor, decirle cualquier cosa en el buen sentido de la palabra. ujú, Pero mientras mi padre vivía, que era un médico que tenía 50 años de gerente de la Seguridad Social, todos los ofrecimientos llegaban para ser senador, diputado y todas las cosas, porque el doctor Aita era recontra conocido. Y nunca aceptó. Y me decía a mí, mientras seas empresario, no te metas en la política. Efectivamente, mi padre murió en 1998 y yo le seguí el ejemplo que me decía, no te metas en política, tú eres empresario y sigue para adelante. Pero en ese momento que falleció, pasaron unos meses, yo hice unas pequeñas encuestas y aparecía, porque era empresario, porque era presidente del Auris, luego presidente del Cañaña, jugaba en el fútbol, entonces era reconocido por todas partes como empresario. Me presenté y gané las elecciones. y la pregunta es, ¿cómo ganar inmunidad en una realidad política tan compleja? Mira, eso es una palabra que a mí no me gusta mucho. Lo que pasa es que la inmunidad tiene que ver, digamos, en el sentido de lo que tú puedas aportar, lo que tú puedas No, no, decir. no, inmunidad en no contagiarse, en Ah, mantenerse limpio, en mantenerse recto, mira, en no salir de la línea. escúchame. Tengo 50 años de empresario y metido en la política exactamente 30 años. ¿Ok? Ujú. Nunca he tenido ningún problema. Nunca cambio yo la amistad, el buen servicio, porque nunca estoy pensando en cosas personales, sino en solucionar problemas colectivos. Y la verdad, como mucha gente le digo, oye, para mí es igual porque no estoy pensando cuánto me van a pagar, qué cosas voy a ganar. Pero sí, me presento y participo porque veo que hay muchos vacíos. Y a mí me ha gustado lo que es la constitución realmente. Y te lo puedo explicar en dos palabras. Tantas constituciones hemos tenido que hemos comenzado con una constitución de Cádiz, que nosotros dependíamos del Reino de España, y luego comenzaron las 9, 10 constituciones después, y la última que formó Fujimori, yo me daba el espacio para poder analizarla. Y buscó un análisis comparativo, lo que se llama legislación comparada, y buscó lo de Francia, lo de Suiza, lo de Suecia, lo de Inglaterra, los americanos, y tuvo tres términos fundamentales que hoy día nos han definido para que el mundo diga, gracias a esa constitución, económicamente el Perú se está manteniendo. La primera de ellas dice, la persona humana es el fin supremo de la sociedad. ¿No? Y es una palabra bonita, a veces mucha gente lo toma Es como que lírica. y ahí viene un tema, ¿no? Y le hago una pausa, quedan dos puntos, pero la política suena mucho a retórica, ¿no? Sí, claro. Suena mucho a retórica, pero se mira, oye, cómo se puede pensar en la persona humana como el fin supremo del Estado, Uh -huh, ¿cierto? uh -huh. Que es la política regular de los derechos humanos, y cómo el sistema político ha demostrado que en estos últimos 5 años ha generado que ni siquiera hay armonía o comunión entre los mismos poderes. Te explico si me permites. Esta habla de una cosa fundamental.
La persona humana quiere decir que todos como población debemos trabajar para que a la persona le demos salud, educación, bienestar, infraestructura, servicios y seguridad. Son 6 parámetros bien importantes. Pero viene la segunda parte que yo después te voy a contestar lo que tú me preguntas, es una economía social de mercado. ¿Te imaginas, no es cierto? Tú dices, oye, ¿cuánto debe el Perú? Vamos a poner en el próximo presupuesto a ver si podemos cubrir. Y sabemos que por referencia tú tomas el presupuesto anterior y lo incrementas 3 o 4%. Ujú. Y el Estado no puede solo. Entonces, una economía social de mercado dice, haz una alianza estratégica con los empresarios. Y con ello llegas al 90% porque hay inversión pública y hay inversión privada. Y la tercera, la que más me gusta, es el rol subsidiario del Estado, donde dices, oye, no podemos dejar a nadie sin salud, sin educación y sin bienestar. Y se crean las políticas públicas Pero de en quinta realidad está, generación. está ingresada en la segunda, ¿eh? Sí, pero escúchame, pero viene la parte fundamental que significa, oye, y los programas sociales, y todo lo que se ha creado para poder dar la satisfacción, pero vienen pues estas políticas de quinta generación y comienzan a nombrar a Pedro, a Perico, a Manuel, y el gasto corriente, que no debería pasar de 15% que te hice la pregunta cuando ingresaste tú, resulta que un programa social cuesta 63% y llega a 37%. Pero es una realidad propia, ¿no? Entonces, esas cositas, ¿qué te dice? Que necesitas personas probas, personas que sepan administrar las cosas del Estado y que podamos dar la satisfacción a través de estas 3 políticas públicas que se estableció una excelente Y constitución. parto sobre el tercer punto, ya que no respondió en la primera, aún, es la forma. Los partidos se han vuelto la nueva forma de clientelismo, Ujú. ¿cierto? Sí, claro. O sea, el modelo actual de partidos ha generado una expansión tan pronta de intereses y los pagos de favores al momento de llegar a la política han hecho un clientelismo demasiado propio. En estos, ¿cuántos? ¿10 presidentes en 5 años? Más Sí. o menos. Sí. Se ha visto desfilar todos los favores en cobro. En efecto, ¿usted cree que la realidad nacional, el Perú, está preparado para un sistema probo de subsidios? Fíjate, yo creo que es difícil y que tenemos que todos que trabajar. Es una política pública muy amplia, pero si no comenzamos por el principio, vamos a seguir en lo mismo pensando que nunca se va a lograr. Y hay Ujú, objetivos y metas que nosotros hemos copiado modelos importantes de Suecia, de lugares donde Noruega, que se hacen las cosas bastante bien, ujú. pero lo que necesitamos es capacitación, no poner personas improvisadas. Y eso existe. Los concursos públicos amanentados y ponen a cualquier persona, tanto que hemos tenido que decir, creas el perfil para el puesto de trabajo. Y si el presidente y el que recibe el puesto no tienen ese perfil, van presos 4 años. Acuérdate que Pedro Castillo Nombramiento indebido. han nombrado 60 ministros. Y sale pues el procurador del Estado y dice, faltan 10.000 millones de soles. ¿Dónde está? ¿Cuál es el procedimiento para que esa plata salga del Ejecutivo? Los ministros han firmado, han autorizado. Eso el 30 de julio vamos a tener 50 presos más porque ya está la declaración hecha. Si nosotros cambiamos, hacemos justicia y se sanciona como deben sancionarse, tiene que haber un cambio y buscaremos nosotros el perfil perfecto que existe porque hay profesionales de buen nivel. Sí, es muy largo, ¿no? Sí. El tema. Pero vengo al punto, ¿no? Vengo al punto. En un estado en el cual ha tenido una democracia tan valiente desde su gesta, o sea, vamos, el periodo de la República que habría terminado con Odría, con Velasco y la nueva figura democrática ya que estaría con Belaúnde, ha tenido un regambre de corrupción, de antisistema, de una repartición. O sea, el primer problema que sucedió, por ejemplo, con Bolívar es que la comunidad campesina se perdió, se desprotegió y se la vendió y luego la compraron por peso otros criollos y eso se ha expandido. El modelo de Velasco siguió la misma estructura, se hizo fragmentaria, ¿sí? Ujú. Y se vendió rápidamente a empujas baratísimas. Entonces, eh, hay un sobreanálisis en política, ¿no? O sea, ya se estudió, ya se criticó, ya se dijo de Acuérdate la todo. guerra con Chile, la época de Piero, Ah, sí. cuando se vendieron las armas, salieron los paros, se quedaron por aquí, por allá, y todo lo que ha sucedido ya en una historia Hay un análisis bastante terrible. extenso. Entonces, no hay confianza, no hay seguridad jurídica. Pero ¿por dónde comenzar? O sea, y viene lo importante. O sea, en este momento usted es candidato, es el momento de elecciones, Ujú. ¿no? Y parece ser que las lecciones aprendidas
es algo que hay que aprender en primer concepto, ¿no? Lecciones aprendidas. Se discute, hay que elegir bien, hay que saber a quién elegir, pero salvo algunos honrosos casos, eh, los, los, los candidatos prestan para más, ¿no? O sea, qué particular que, por ejemplo, APP, con tanto escándalo, con tanta repartija, si es repartija, intente nuevamente postular y haga de los partidos una herramienta de poder para mantener sus universidades, sus negocios, ¿cierto? Entonces, ¿por dónde iniciamos? Parece que no es posible un inicio claro. Mira, no creas, esa pregunta la hacemos todos los días. Y yo me siento feliz de alguna forma porque cuando yo era viceministro de Defensa, nosotros estábamos envidiosos del Plan Colombia, Ujú, porque Estados Unidos ayudaba mucho a Colombia y tecnológicamente se diferenciaba de ujú, Perú. Y nosotros dijimos, bueno, arreglemos con los americanos para poder aprender de tecnología y ujú, tener la viabilidad de que cuando la patria necesite la ayuda, tengamos a nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? En las ujú. 5 fronteras perfectamente, ¿no es cierto?, armadas. No había suceder con la época de Chile, que teníamos la pistola A y la bala B, y no había forma de poder hacerlo. Entonces, oye, nos juntamos 50 de América Latina y 50 americanos para discutir el tema de armamentismo, desarmamentismo, narcotráfico, terrorismo y lo que se llamaba en esa época ayudas sociales. Porque vino el otro incremento que era, oye, se presenta la quinta estación. No sabemos cuándo viene la quinta estación. En verano, en primavera, en otoño, viene la quinta estación y nos desarma por completo, que hasta ahora existe el cambio climático y es algo, o sea, irreverente, como lo dice la gente, pero es la consecución de todos estos problemas. Entonces estudiábamos el tema, nos tocaba a nosotros en ese momento ir a ayudar a Haití, que estaba en problemas. Hacíamos fuerzas combinadas y ayudábamos a Haití. Ujú. Y apareció la inteligencia artificial. Estoy hablando ya hace 11 años atrás. Y verías tú, venía que alumbraba acá, y lleva la pantalla y se veía, este señor le pega a su mujer, tiene juicios laborales, tiene esto y el otro. Hoy día, esa es una ventaja cronológica. Es una ventaja que nadie se puede equivocar porque puede decir, yo no sabía, escogí a mi primo, ya no hay primos. Aquí tenemos acá 280 candidatos a Ujú. diputados. Yo tengo la lista, quiénes son, qué han Sab- hecho. sabía que Sócrates, Sí, Sócrates, lo repito con énfasis, no cree en la democracia claro. porque tiene el sesgo propio de la mala elección. Así es, así es. Pero al margen de ello tenemos por lo menos consideraciones. Tú pides un perfil, pides un currículo, sabes de qué se trata. Oye, quiero un médico. Mi papá me decía, estamos tan mal que tú vas a la clínica y como no está el doctor, te opera el portero. ¿Cuántos porteros hemos tenido en los últimos años? Pero sin embargo, aquí estamos conversando. Existen los problemas, sobrediagnosticados, pero hay que ver cuáles son las principales alternativas para solucionar esos El problemas. filtro. Bueno, los filtros. Y ya necesitamos filtros especiales. No sé si con Nexus lo puedo conseguir o con Nexus podemos comprarlos. ¿Me Mm. entiendes? Pero sí necesitamos gente de capacidad que existe, gente con valores que existe. Y para ello tiene un currículo y vas a ver si las personas son recurrentes en hacer el bien o hacer el mal. Ahí tienes un perfil que no te puedes equivocar. Y ese es un tema bastante distintivo, ¿no? Yo aún no nacía, pero de lo poco que he revisado, el debate, por ejemplo, que hubo con Frijolito Barrantes, con Alan Claro. García, no era un debate de qué trapito había, No, de no, qué no. existía, era un debate ideológico sobre planteamientos programáticos más directos, ¿no? Entonces, Eso no existe ahora. y miro eso y digo, oye, ¿y en qué momento alguien se pone en serio a pensar sobre ideas? Porque no encuentro un titular, bueno, ya no hay casi prensa escrita, lamentablemente, o no encuentro un canal que debata sobre la formulación de una idea, ¿no? Y más van en personas. Bueno, yo te cuento un poco. Me preguntaron el otro día por qué quería ser diputado cuando Mm, mi currículo califica para ser senador, ¿no es cierto? ujú, Y eso más depende del partido, porque yo soy prácticamente invitado del partido, ¿no? Ahí tiene gente que tiene 20, 30 años del mm. partido. Pero en particular me encanta ser diputado porque soy el que estoy permanentemente Es consultando, más representativo. ¿no? Y escultando, oye, qué norma, qué ley. Por eso, si tú lees ahí, he presentado ya 367 iniciativas y tengo 186 leyes aprobadas de todos los sectores. Uf, ¿No? Y lo bueno es que han pasado 30 años. Ahí están las normas. O sea, en el ¿y se han tiempo, aplicado? pues, por supuesto. Un ejemplo. Mira, para que tengas una idea, yo tenía 10 años
Cuando mi papá salía acá por Chiclayo con una bandera decía Olmos el anhelo de la mexicana. Ah, qué problema. Olmos el anhelo de la mexicana. Entonces dije, oye, llegó al Congreso, primeros días había un COPRI en Lima y acá el CEPRI no existía, porque Ujú. desde Lima había pues el centralismo, tomaban decisiones mientras tú estabas sentado y no podías hacer nada. Entonces dije, con un poco de idea, formé el CEPRI acá, nos unimos, hicimos unas cosas bien simpáticas y nos fuimos a Lima y descubrimos que el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Abogados, cada vez que había una elección salía pues el caballito, pero habían técnicos de otra naturaleza y dijeron, este proyecto va. Yo soy Ujú. autor del proyecto, me tú puedes preguntar. Yo presenté la iniciativa legislativa y cuento Pero en un artículo que estaba publicándose mañana que sale ese tema. Y el otro que a mí me encanta porque de chiquito me llevaban al Puerto de Ete, porque mi familia de Campo Micro sigue era... siendo un sueño. Sí, bueno, pero escúchame. Y entonces en esa época dije, ¿cuántos congresistas hemos tenido del año 80 al 2000? 37 congresistas. ¿Qué proyectos o iniciativas legislativas presentaron? 200, 380 iniciativas. No, perdón, 580 iniciativas. ¿Cuántas leyes aprobadas? 160. ¿Y qué leyes son? Declárese de necesidad pública. Ajá. ¿Ok? Y así fue, ¿no? No, no, no. Vamos por partes. Y en el caso yo estamos hablando del terminal marítimo del puerto de Ete, hice esa ley, se declaró de necesidad pública, pero yo ahí mismo hice, lo puedes buscar ahí, el desarrollo constitucional hace 20 años, donde pongo la tasa de rendimiento, la tasa de retorno, la inversión, las importaciones, la Pero necesidad. eso ya es más ministerial, es ejecutivo. Pero por esa razón, alguien vas a intentar, porque no había presupuesto público y tenías que hacer una APP y esas consideraciones. Y ya había una prosperidad, ¿me entiendes? Entonces hacemos las cosas y justo estos días van a ser porque la gente no sabe, no lee. Y para mí es importante, si eres diputado, ¿qué leyes importantes tienes? Porque, mire, la percepción que ha dejado el Congreso en los últimos 20 o 30 años, 20, sí, bueno, el gobierno de Fujimori ha sido una experiencia distinta, sí, los últimos 20 años, efectivamente, era que tenían iniciativas muy aisladas, que han hecho reformas constitucionales en pro del interés propio, del propio poder, y lo otro es que han sido lobistas con título propio para gobiernos Tú locales. sabes que hay una ley de lobismo que yo la hice Claro, claro. y nunca la han utilizado. Está ahí la ley. Y No, no, sí, no la utilizan porque los que son, digamos, aspirantes a vender o a conquistar algo no les interesa. no, pero lo particular es que es subrepticio el interés de algún Sí, 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 congresista. O sí. sea, oye, está bien promover un interés particular. Claro que está bien, Pero pero luego, muéstralo, dilo, regístralo. Y justo por eso es que se supo, por ejemplo, las visitas de Kerí, yo te voy a porque contar. hay una directiva del PCM que obliga justo al registro. Cuando yo ingresé con un grupo de amigos o mis amigos ingresaron conmigo y compramos en lo que era el Hotel de Turistas de Chiclayo. Ujú. ¿Verdad? Esto fue en 1995 y ganamos un concurso y lo compramos en 3.333.333 dólares. Y teníamos una inversión de 2 millones adicionales. 4 años después yo no pensaba que iba a ser congresista y llego ahí. Y yo hacía uso del artículo, ¿no es cierto?, de ética. Cuando se hablaba de turismo yo me paraba, disculpe señor, de acuerdo al artículo de ética yo no puedo participar porque tengo en este momento compromiso con el Estado. ¿Cuánta gente hacía eso? Nadie. Pero como te vuelvo a decir, existen personas y yo te voy a comentar Eh, un grueso de personas Le, porque no todos le, somos iguales. le comento, ¿no? Siempre he visto que en las dicotomías, en las contradicciones existen razones. Se pide mucho que los congresistas, ahora los senadores, diputados, no vivan del Estado, pero que no tengan intereses propios. Y la pregunta es cómo han construido capitales. Bueno, las personas que han ingresado, tú tienes una declaración jurada que presentas al principio, terminas el año y así sucesivamente durante los 5 periodos. Yo te podría decir que cuando presenté yo estaba en el puesto número 7 de los 120 congresistas en cuanto a patrimonio y cosas de esa naturaleza. Y terminó al final, déjame adivinar. No, no, he seguido manteniendo mis cosas, pero no incrementándolas. Habían algunos que estaban 1 millón más que yo y terminaron con 100 más que yo, ¿me entiendes? Pero, y entonces nos obligaron. Termino yo fiesta 28 de julio y me llega una resolución a la municipalidad de Pimentel, porque no estaba allí, en el cual me presente de grado fuerza para poder asumir unas responsabilidades. Una de ellas era, ¿cómo usted pagó el 10% cuando ganó el concurso público para comprar el hotel de turismo? Entonces me presenté, dije, "Acá, mira, acá tengo acciones del Banco de Crédito y aquí tomé el 10%, ¿ok? Lo corroboraron en 5 minutos y nunca más me llamaron. Ujú. Luego me mandaron un folder con no sé cuántas propiedades, y una por una, pero el colmo fue,
Señor, usted ha declarado que tiene 2 vehículos y usted tiene 70 carros. Bueno, he tenido 70 carros, pero ahora tengo 2 vehículos. Pero usted podría ser tan amable de decirme cómo compró los 70 vehículos, a dónde los tiene que hacerlo. Y yo no voy a pelear con ellos. Así como tú eres ordenado, agarré los papelitos de los 70 carros y pim, pam, pam. Las 37 hojas que me pasaron con todas las condiciones. Y ahí viene una pregunta. Y respecto a Keiko, ¿cómo podría generar ese orden patrimonial? Bueno, yo tendría que preguntarle a Keiko. Ah, es una pregunta interesante. Claro, Pero, y ahí viene el tema, y justo lo hago en relación a esto, ¿no? Porque, ¿cómo es que se puede, en este modelo partidario, claro. ¿sí? O sea, son las reglas de juego, Ujú. buenas o malas son las reglas de juego. eh, eh, ¿Cómo se podría, cómo se podría, cómo se podría pensar que hay un acercamiento o cómo mantenerse independientes en la medida de lo posible, ¿cierto? Es Ujú. decir, no revuelto con la representación política. Bueno, te explico lo siguiente. Hace poquito han hecho varias preguntas con referente a Keiko. Ella ha hecho su declaración jurada, ¿está? Y de qué vive, de qué trabaja y todo, y eso es su justificación. ¿Ok? Normalmente, cuando estás en un partido político, ves de todo un poco. Ujú. ¿Ok? Yo soy una persona que ya tengo un criterio formado, tengo una formación de 50 años en casi en todos los temas multisectoriales. ¿Ok? Y soy muy pensante y muy selectivo para poder decir sí o no. Y Soy de los pocos que dice, es que me eso aborda, abstengo. es que eso aborda la pregunta. La Claro, pregunta aborda, claro, o sea, yo tengo una experiencia, así tengo es. conocimiento, tengo un patrimonio que es claro. O sea, entonces, eso es lo que busca abordar la pregunta. Busca abordar el punto, cómo es que alguien que tiene su patrimonio ordenado, ¿cierto? Es un patrimonio que ha sido captado de formas lícitas, eh, eh, puede, tiene una experiencia, trayectoria, cómo no puede entremezclarse o cómo se mantiene independiente en alguna medida de la representación que tiene, porque de una que otra forma, Mira, indirectamente usted representa ese partido, ¿no? vamos por partes. Yo creo que los problemas son personales. Tú cuando tienes un problema lo resuelves personalmente. Ujú. Cuando a mí me hablan de una persona, yo digo, muy bien, lo conozco, pero ella tiene que responder la pregunta porque ella tiene que saber qué problema tiene. Salvo cuando tengamos una reunión para tomar una decisión política, ahí está votación, ¿ok? Se toman acuerdos. Eso es totalmente diferente. Yo podría decir en ese acuerdo, discúlpeme, yo no participo. No, claro, o sea, lo que ¿Ok? usted me dice sobre individualización de responsabilidad me parece Sí, clarísimo. en todas partes, en el tema civil, en el tema penal, es, No, perfecto, perfecto. claro. Pero la pregunta es, o sea, no es que uno ¿Cómo me se... puedo mezclar sabiendo que hay alguien raro en el partido? Claro, por ejemplo, el caso de los cócteles. El caso de los cócteles no era delito, pero Ajá. sí había una influencia indirecta. O sea, sí había un aporte Mira, distinto. mira, eso es un tema que a media lo han dicho, ha ido al Poder Judicial, se ha hablado No, de no, todo, se ha hecho de todo, pero no. escúchame, todos los partidos en ese momento hacían lo mismo, ¿no es cierto? Y no estaba penado. No, o sea, que los pecados ajenos santifican al No, 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 otro. no, 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 tampoco, no. no. Es que te digo, estaba permitido siempre y cuando el dinero que tú recibías era lícito. A eso me refiero. Hay amigos en esa época. ¿Cómo hacían campañas? A mí, por ejemplo, no me gusta que el Estado le dé plata a los partidos políticos. No, tampoco. ¿Me entiendes? Pero ahora la ley dice, cualquier persona e empresa te puede dar hasta 1 millón Pero de soles. la pregunta de fondo era por qué no se declaró ese ingreso. Yo que te puedo decir, no pertenecía yo al partido, pero creo que eso ha seguido su debido proceso y Y el esa, tribunal lo ha pero rehabilitado. no lo conocí así en efecto, no participó. Pero cuando ya llegó a tener noticia, eso no entró en su evaluación para decir participo, sí o Es no. que eso pasó 15 años, 20 años. Y cuando entró yo sí hace poquito, hace 2 o 3 años. ¿Usted no cree que en la política aplica esto de que gallina que come huevo? Ay, puede ser, pero yo te le digo cosas. Cosas que han sucedido anteriormente y yo no estoy. Yo estoy en el partido en este momento porque es razonable lo que se está presentando. Yo he estudiado y he sido investigador de lo que ha hecho Fujimori, incluso he sido presidente de la comisión Ajá. donde se le acusó de chuponeo telefónico. Y no es que yo era el No, pero presidente. es lo más blandito de Fujimori, ¿ah? Bueno, pero eso era una política pública adelantada. Porque no es el chino. Chuponeaban porque era una política, digamos, de inteligencia y contrainteligencia. Y acá estábamos sentados 4 y los 4 habían 3 que estaban metidos en narcotráfico, en terrorismo y cosas extrañas. Y se les sancionó porque uno de ellos no pertenecía al tema.
Pero había temas mayores, ¿no? O sea, el tiempo, por ejemplo, ha dejado en claro que Montesinos usaba, en su época, usaba parte del aparato militar para el tráfico, ¿no? Esa parte de Fujimori y de Montesinos le hizo bastante daño, ¿ok? Sí, Muchas claro. de esas cosas, incluso por esas cosas se votó. Pero tuvo un gobierno con tres puntualidades. Y ya le hago una pregunta que quizá vaya ya al fondo, ¿no? ¿Cómo ¿Sí? una personalidad como usted elige entre tantos partidos con tantas complicaciones? Porque, Es que no vamos, hay, APP, vamos, tú me dirías a quién escojo. es lo difícil, ¿no? No había. ¿En qué momento ¿Sabes por qué lo escogí? Te voy a contar. Porque yo pertenecía a EPP, te conté, ¿ok? Claro. Yo iba al Congreso y Acuña me escondieron los papeles y yo renuncio en ese momento. Y lo comencé a apoyar a López Aliaga acá en Chile. A Mm. pesar que lo conocía poco y lo poco que sabía no me gustaba, pero dije, este es el mar menor. Como quedó segundo, me dijeron, oye, compite Pedro Castillo con Keiko. Y yo, pues, de todas maneras, dije, yo apoyo a Keiko. Pero me llamaron por Uy, teléfono. No sé, uy, pues, claro, uy, qué complicado. fue ¿Cuándo, prosa. cuándo dejará el Perú? Yo sueño que el día en que mis nietos voten, ya dejemos de pensar en el mal menor. Bueno, pero no había otra cosa, es que tenías que votar por uno de ellos, porque era segunda vuelta. Ujú. No, por ejemplo, todo Miraflores le salió en el censo que votó en bloque por Castillo. Hay intereses personales, hay personas extrañas. Mira, el Perú ha cambiado tanto. Ahora confiar en alguien es muy difícil. A veces gente del cemento están metidos en temas de corrupción. ¿Cómo han Pero, llegado ahí pero algunos, los no? valores, escúchame, yo dictaba una charla que se llamaba Joven Atrévete Ujú, y veo que la mayoría de ellos copiaban el modelo del abuelito, del tatarabuelito, del papá, que tenían voluntad, pero tenían sus valores. Y todos esos que han llegado a la sociedad y son funcionarios públicos, la mayoría está preso, ujú. porque hacían lo mismo que estaban acostumbrados a hacer su familia con buena voluntad, pero en el ejercicio del Estado tienes complicaciones. Entonces, no es que le hayan perdido los valores, nunca los tuvieron. Entonces, eso es peor. Yo te digo, porque cuando voy me enfrento y digo, oye, hermano, ¿dónde estamos? Y es la juventud que va a salir y un gran porcentaje de ella no tiene idea de identidad, ni de compromiso, ni de satisfacer necesidades mínimas de lo que un Estado necesita. No saben el orden de prelación. No, no, pero, o sea, vamos, o sea, en política uno piensa, ¿no? O sea, hay tantas tareas en el Perú, hay tantos recursos, tantas posibilidades, pero las bases morales de la política son complejísimas. O sea, quieres edificar algo sobre, Tú sabes sobre que una mi base padre te floja. contaba, no me dejaba participar. Sí, Pero claro. yo digo siempre, no, entrar en política es bien fácil. Mantenerte en política es lo diferente. Yo he escrito un artículo, lo vas a buscar, que dices, el mejor patrimonio en la calle. Tú caminas en la calle y sientes tú la satisfacción de la gente. Pero eso decía Philip Butters. Pues, pues, pero no, 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 no hay no, alguno. No, no, hay ya, alguno. No, el- pero en el contexto general. Mira, hay una gran satisfacción. Tengo más de 30 años metido en la política, 50 años de empresario, y camino y recibo ese cariño de Usted la llega al gente. Senado mañana. ¿Qué es lo primero que hace? No puedo llegar al Senado porque me presento como diputado. Perdón. En efecto. Me corrijo. Llega a la Diputación Mira, mañana. te, ¿Qué es lo te- primero te que hace? explico, mira. Primero, ya tengo experiencia porque tengo normas en todos los temas multisectoriales. ¿Ok? Existe después de 20 años que estamos en el Congreso de la República alguna de las normas de que se ha producido algunos vacíos. No necesitas cambiar la ley, sino complementarla. Ver el efecto, cubre los vacíos y le das ese efecto multiplicador que la norma necesita. Y todo eso lo redució a saber administrar las políticas públicas. Yo digo, el Perú está en SOS. Mi punto de partida se llama salud, orden y seguridad. Ya, ese es el manifiesto ideológico. Ahora, la acción. Bueno, yo pienso primero que la gente piensa, oye, tú eres congresista por Chiclayo. Y te pongo un ejemplo. Mi padre, que era médico y había fallecido, y yo al Congreso, es importante que esto lo sepas. Y me llama por teléfono un doctor que había estudiado con mi padre en la universidad. Me dijo, oh, yo sé que tu padre ha fallecido, pero tengo muy buenos recuerdos tuyos y eres como tu papá. Yo vivo en el Callao y estoy preocupado porque todos los que nacen en el Callao tienen 14% de plomo en los pulmones. Yo quisiera que hagas un proyecto para poder proteger el medio ambiente, la contaminación y la polución, pero te ruego por favor que le pongas el nombre de Eco Callao. Eco Callao. Me puse a trabajar y tú puedes buscarlo. Proyecto Eco Callao. Con ello, todos los proyectos de inversión pública pasan por la etapa, ¿no es cierto?, de medir el medio ambiente, la contaminación. Y la gente acá en Chiclayo me decía, oye,
Trabaja para Chiclayo, no para el Callao. O sea, la gente no tiene concepto qué significa ser congresista de la República, representando a Lambayeque, pero es congresista de la Mm. República a nivel nacional. Por lo tanto, yo tengo leyes de carácter nacional, pero puntualmente en Lambayeque sí puedo trabajar 3 temas puntuales. Y te lo voy a decir. Hace unos días vas a ver una entrevista donde tenemos nosotros abandonado el estadio. ¿Sabes lo que significa para Lambayeque? No hay turismo, no hay deporte, No, no hay Chiclayo está cultura. abandonado por todos los lados, ¿no? O sea, Y eso, ya es cosa. Tuve la suerte que Rumeno Escándalo en esa época era el presidente del IPB y ujú. yo estaba en el Congreso y nos dieron la autorización para hacer la Copa América y el Mundial Sub-17. Si te pones a buscar las figuritas de esa época, esto era una maravilla. Casi 50.000 personas llegaron a Chiclayo y ofrecieron una serie de cosas. Igual cuando yo les dije voy a traer el CADE acá a Chiclayo, ¿qué será el CADE? Pues decía la gente. Y traje el CADE y es producto de eso hoy día. Ahora mira el hotel full. Tenemos inversión privada que Mm. hemos vendido $1.200 millones del proyecto de Hornos. O sea, hemos crecido desordenadamente porque también tuvieras que la informalidad casi está en 80% y eso queremos mejorar. La red hospitalaria lleva el nombre de mi papá, de Juan Aguita Valle, y en el periódico sale, esta red es una red corrupta, no hay medicina, no hay atención. Le digo, ¿qué culpa tiene mi papá en este tema? Bienvenidos a trabajo porque yo soy presidente de la Comisión de Seguridad Social 3 años en el Congreso y manejábamos todos los Y, presupuestos de y la la, Seguridad y Social. la pregunta es, ¿lo que usted está hablando tiene impacto desde una ley o es más ministerial? No, no, no. Vamos por partes. Hay una ley que no se está cumpliendo. Primero, porque es una contraprestación. Te están robando la plata porque a ti te obligan a aportar todos los meses 9% para que te tengan en tu No, no, salud. no, yo voy a nivel competencial, o sea, a nivel de funciones. Sí, O claro. sea, el Congreso, el Senado, la Diputación, el órgano legislativo que corresponda, en ese momento lo que hace es dictar una ley. Ujú. Pero no parece un cuento chino esto de que un congresista puede solucionar un tema que es ejecutivo. No, no, vamos por partes. Tú sabes que el Seguro Social pertenece a los asegurados, pero como nombramiento pertenece al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo. Correcto. Y ahí sí el congresista puede participar en lo que se llama representatividad y fiscalización. Y también legislación, porque en algún momento dice, van a cobrar los recursos de los asegurados a través del Banco de la Nación. ¿Sabes cuánto? El Banco de la Nación, de la SUNAT. Te cobraban 2.5. Y yo me metí en la comisión, lo bajé 0.40. Se llevaban 60 millones, 70 millones todos los meses. ¿Me entiendes? Entonces alguien tiene que vigilar, porque somos parte de una contraprestación. ¿Y cómo no voy a participar si ahorita tienen 80.000 empleados? Y están gastando 63% del presupuesto y con 37 no alcanza a pagar la cobertura necesaria. Mm. ¿Me entiendes? Entonces, conociendo ese tema, Pero eso es presupuestal, ¿eh? también las dos cosas, y tú puedes entrar porque en la Comisión de Seguridad Social lo invitas tú al presidente ejecutivo y te tiene que explicar puntualmente qué está sucediendo y cuáles son las medidas correctivas. Si necesitas un proyecto de ley o necesitas presupuesto del Estado, porque el primer fulano que le dé plata es el Estado. No Mm. paga pues lo del 1.500.000 de empleados que tiene, entonces con esa plata no puedes hacer las cosas que necesitamos. O sea, todo Toca tiene una ligación. un tema muy rapidito, AFPs. Pucha, yo soy prácticamente uno de los. Las FP se crearon en 1993. Le quitaron un brazo a la seguridad No, social. la gran genialidad de Fujimori. Bueno, claro, excelente. Hoy día el señor No, Pepe para Luna, generar un negocio particular más, ¿ah? pero al margen de vamos por partes. Tú conoces la 19.990, la 25.30, la 18.846 o las AFP. ¿Qué significan los Una, promedios? me- una más ineficiente que otra. No, no, no. Bueno, pero te explico. No te olvides que la 19.990 es una ley de reparto y se crea a través del gobierno alemán, donde 25 fulanos trabajaban para que uno se pudiera pensionar. Pero bajó tal la vaina de la falta de trabajo que solamente aportaban dos para que uno se pudiera jubilar. En este momento, la 19.990 nos cuesta a nosotros 97% del presupuesto es aplicable con los impuestos de todos nosotros. Correcto. Y si vamos a la 25.30, yo soy autor y puedes buscar ahí, de la ley de la reforma constitucional. Hace algún tiempo conversaba con un ex congresista, no voy a decir su nombre por un gran respeto, y le decía, ¿de verdad ustedes como congresistas creen que una persona no puede hacer su propio ahorro? Imposible. No, yo estoy Es que te claro. voy a contar una cosa bien importante. Ahí sí te estás equivocando, porque esto es un tema previsional. Y en todas partes del mundo que tú quieras conseguir un trabajo en España, te dicen, muy bien, pero tú tienes que trabajar y aportar a tu seguridad social. Lo haces en forma independiente si quieres, Ujú. pero si no, no hay trabajo. Entonces aquí todo el mundo trabaja, pasan a los 65 años, se han cambiado las fuerzas laborales y son mantenidos por el Estado, son abandonados por la familia.
En este momento el señor Luna, que ha cambiado, ya han sacado 7 millones de personas de las AFP que ya se chuparon la plata, hoy día están abandonados y tirados en la calle sin ningún tipo de pensión. Eso es un crimen. Y aparte, las leyes no funcionan porque son inconstitucionales. Ahí se ha quedado el Tribunal Constitucional. Y debió decir, no se puede entregar. Es previsional. Eso se entrega cuando tú te jubilas bajo varios conceptos. Por número de años que has aportado, por los términos que tú decías cuánto podría ser mi pensión, si lo puedes poner en el primero, segundo, tercero. Y hasta ahora, a pesar de ello, es la mayor rentabilidad que ¿En quién existe. confías más? ¿En un Estado que va a devorar ese fondo o en un privado que no va a rentabilizar y que va a cobrar comisiones Mira, altas? yo creo que hay cosas que cambiar. En la época de nosotros yo he hecho reformas. Yo soy autor en la reforma ¿Ha del visto, ha visto, 2530. ha visto la rentabilidad promedio de las últimas FPs? Bueno, pasan el 10% todavía. No, préstele comisiones, hágalo real. ¿Ah? No, no, vamos por partes. Una parte de la comisión te la cobran directamente. ¿Sabe Lo cuál que es? pasa es que debía darse por Le actualizo flujo. la información, 4.5. Por flujo debería darse. 4.5 no en el año, en todos los 25 de mínimo de aportación. Esa es la ¿Y rentabilidad qué, de los las 25 años últimos? 4.5. ¿De Esa es la promedio? rentabilidad promedio. Bueno, Data oficial, ¿eh? puede ser que ahora le han quitado pues, 10 millones de personas. Ya no es lo mismo. Antes de. Acuérdate que los dineros de las pensiones dijeron, oiga, el 10% solamente se puede ir al extranjero y el 90% lo manejamos nosotros. Es indistinto eso. Claro, ¿no? Porque el amigo de Argentina, ¿no? Tomaron el 90% de las pensiones y los dejaron a todos en la calle. ¿Sabe cuál es el Y es problema? parte del default que tiene Argentina. Usted ha tocado un tema súper importante que está conectado. Formalidad. Claro. Ya. ¿Cuántos son formales en el Perú? Mira, 8 millones y hay 20 millones de informales. ¿Eh? Ya, listo. ¿Cuántos ganan más que el mínimo? Uy, hermano, mira, Hágalo chiquitito. no, Hágalo el chiquitito. 90% no llega ni al Hágalo mínimo. chiquitito. Entonces, la aportación es sobre la base del mínimo. Claro. En el gran grueso, ¿cierto? Sí. Listo. Con el modelo de aportaciones, la AFP generaría más o menos 200 soles, 230, 250 soles mensuales. Pero aparte estudio una premisa distinta. La pensión no te la da el Estado. La pensión la formas tú. No, Lo que te da el Estado es la formalidad que tú puedas ahorrar para que ellos en 30 años lo pongan en bancos AAA y te dé por lo menos el 100% del aporte que tú has dado. pero Y lo divides, no te digas porque yo soy autor de varias leyes y eso conjuga con la aportación que tienes tu Y responsabilidad. es que ahí viene el tema, o sea, vamos, yo genero como Estado un organismo que va a manejar fondos de aportaciones del trabajo de todos los peruanos y la supervisión es muy lenta. ¿Por qué nunca se ha sancionado, por ejemplo, el tema de comisiones? El tema de comisiones va en la medida de la administración y no de la rentabilidad generada. Yo creo que eso se puede cambiar. Yo creo que eso ha sido un error. Digamos. Eso modelo vino de Chile y se aplicó en ese momento porque la seguridad social estaba quebrada. No, pero Acuérdate. el modelo chileno ya generó un sistema mixto, Sí, ¿ah? Con claro. contributivo del Estado. Bueno, eso es el que se ha generado acá. Esta es la ley también. Es bonito. Ya está la ley. Lo que falta es mejorarla. ¿Sabes qué pasa? Como hay mucha informalidad, los sistemas no soportan. 20% de gente formal para hacer un sistema largo que lo puede mantener con varias consideraciones es bien difícil. Por eso en la época de Belaúnde se tomó la plata para hacer la carretera a Pucusana, ¿no es cierto? A Punta Negra, a Punta Negra. Y se tiraron los ahorros. Yo soy autor y arreglo porque yo también he sido viceministro de Estado. La 19846, la 19990, la 2530. Te puedo hablar 3 días de ello. ¿Me entiendes? Porque sí hay forma de ayudar al programa, pero tenemos que ser mucho más, digamos, constantes. Lo que significa previsionalidad. Y viene ahí un tema que está creciendo la sociedad, la población económicamente activa del PEA en el Perú y la formalidad no sigue su ritmo. Eso genera una curva que en el tiempo genera una informalidad insostenible. Si nosotros no mejoramos eso, estamos cambiando, ya estamos en el despeñadero. No, sí. Pero fíjate, Chiclayo, para que tengas una idea, tenemos en este momento 1.380.000 habitantes. Más o menos la población económicamente activa son 900.000 personas. Y las cuales solamente activas, digamos, formales son 100.000, son 800.000 personas informales. Entonces, no hay consideraciones y ahí es una de las normas que tenemos que dar, lo que significa la pequeña, la microempresa, facilidades. Pero ya está. Pero falta el tema de contribución. Es más fácil que, mira, cuando decías, hay informalidad en los molinos y en el arroz y esto no tienes un estudio, y querían cobrarle el 18% al arroz. Yo formalicé casi 200.000 trabajadores a través de decir, le bajamos el IGB al arroz a 4% y creamos la consulta de compra y podían liquidar y formalizamos a 200.000 personas.
Tienes que ver cada sector, cada forma de trabajar, que son totalmente diferentes, formas de vivir. ¿Cómo arreglas el problema de la mujer campesina? La utilizas y una mujer que crece, no va a su casa, está totalmente abandonada y ve esta ley es bien importante, pero no tienen las consideraciones y hay vacíos que se tienen que arreglar. Porque, como decía mi papá, aquí no hay ni obreros ni empleados, todos somos iguales Y, ante la ley. y eso viene en un tema bastante duro, ¿no? Y la presión del Estado no ha bajado. Al contrario, la presión debería estar en 18% y está en este momento en 15%. Ha bajado en algunos rubros específicos, pero para el grueso no. Ujú. Entonces, eh, y es un Estado que cada vez tiene menos confianza, que la contribución termina lamentablemente en corrupción, en Cómo ineficiencia, en nombras, por gasto ejemplo, corriente. pones un gerente ejecutivo de la Seguridad Social, un individuo que nada tiene que ver? Tienes un directorio donde representa la sociedad de industria, los de aquí, los de allá, y pones a un ministro de salud, y todos están metidos en un solo partido político y comienzan a meter 200, 300 personas, y el gasto corriente, y la inversión, y la medicina, la restauración de los equipos, no hay capacidad de respuesta al tema de la ley. ¿En qué momento comenzó esta, hagamos historia? Yo sé que en el corte en la historia moderna en el Perú, por decirlo, es 93 en el autogol. Ujú. ¿Un acto necesario? Sí. ¿Un acto que generó más consecuencias peores de las que tenía? Creo que sí. Eh, Entonces, discutiré a mi fondo, pero la pregunta es, ¿no fue ese modelo el que permitió este partidismo fragmentado y este clientelismo que ahora arrastramos desde el 93? yo creo que ha habido etapas que le vamos a decir la culpa de forma y de fondo muchas veces. ¿Y sabe por qué hago la reflexión? Porque quizás se mantenga ese sistema, ¿no? Claro, pero fíjate, yo creo que este mal que va a durar hasta octubre, porque tú sabes que es un año electoral, van a pasar 5 partidos y los otros 30 van a seguir el proceso de las elecciones municipales y regionales. Ujú. Pero la gente no ha pensado, si han pasado 5 partidos y los permiten a los otros, esos partidos no van a sacar ni un solo voto. Porque el pensante dice, oye, si gana el señor alcalde no tiene representatividad, ¿de dónde va a conseguir los presupuestos para poder formar todas las inquietudes que tenemos? Pero lo bueno de esto es que termina octubre y los 5 partidos que quedan ya no se puede formar un partido más. Porque el amigo Vizcarra bajó a 20.000 firmas. Hoy día se necesita 1 millón de firmas, no firmas, sino adherentes, que por lo menos que para formar un partido político vas a tener que juntarte una buena cantidad de partidos políticos. Eso es un poco bueno y muy malo, ¿no? En Bueno, calificación. pero ahora eso ayuda a que desaparezca. ¿Sabes cuántos partidos hay en ¿Cuáles serían proceso los de 5 elección? que quedarían? Mira, yo te digo lo que acaba de salir la encuesta hace poquito. No, sobre encuesta, ¿cuáles quedarían? Bueno, según dice va a quedar López Uy, Aliaga, ya. Keiko, Uy, está hasta el mismo Acuña lo anuncia, APP. terrible esa. Y después está López Chao, creo. Y no sé, por ahí, Somos Perú ha desaparecido, y por Hay, ahí hay una Álvarez, premisa, creo. hay una premisa que, hay un refrán árabe, ¿no? Que dice, no, alfombra es el mundo, ponte babucha, ¿no? Sí, 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 sí. es de poca usanza, pero está ahí. ¿Cree usted que pueda contra todo el partido de Keiko? Pero yo no me voy a enfrentar a nadie, tengo ideas muy claras. No, porque tiene un rengambre muy duro. Ah, bueno, ya, mira, que tengamos una idea. Yo he sido candidato a la alcaldía. Mire, y en los últimos 30 años, los que han renunciado más del partido han sido los de Keiko. Yo sí, seguro. Sí, entonces, He ingresado al partido y por supuesto me ha pasado la factura. ujú, Yo perdí 20.000 votos para la candidatura municipal de los anticomunistas. Y ahí yo, hasta ahora, hay mucha gente, no me insulta, pero me dice, oye, señora Aita, pues usted es una buena persona, como está en tal o cual parte. claro. Claro. Yo te pregunto, ¿eso es causa o efecto? ¿Por qué la causa? Mm. Ajá, contéstame. Es una pregunta difícil y yo la puedo analizar porque he sido congresista en esa época. Y cuando yo entré, todos me lanzaban a decir, este Fujimori ha sido aquí, allá, o sea, todos los caviares y toda esa gente que estaba enredada. Pues yo me sentaba en el Ministerio de Defensa, detrás mío había 300.000 libros de consultas. ¿Cuánto habían gastado? 1.500 millones de soles que estaban guardados y archivados. La teta la siguen manejando. Entonces, estas personas, mira, tú decías, él no es así. Por segundo te decían 10.000 veces, esta es una diabla, no sirve para nada, no ha trabajado, es una vaga. Y ahora hay antifuncionalismo, pero ha bajado tremendamente. Y, y- Tremendamente. y la pregunta es, si hacemos dos círculos de intersección, caviares, y el grupo de Keiko es muy reducido, lo que no se intersecta. Bueno, lo que pasa es que hay gente que yo converso todos los días. Oye, también Rafaelito, ¿por qué vas? Entonces, ¿qué cosa hago yo? Vamos a conversar todos.
Si yo soy de las personas que llevo a la clase y hay 200 alumnos, no les digo que apaguen el teléfono. Prendan su teléfono. Tal norma, esto. Ah, sí, muy bien. Pero eso se llama inteligencia artificial. Muy bien, entramos acá. Oye, hay un problema mental. Yo soy autor de la norma. Fíjate acá. Oye, tal proyecto. Fíjate, yo he hecho tal cosa. Interactuamos y por ahí vas metiendo el tema que te dice. ¿Se acuerdan del terrorismo? ¿Qué es lo que pasó? Porque tú tienes que poner lo bueno, lo malo y lo feo. Todos tenemos lo bueno. Sí, ¿Sabes lo que decía mi padre? pero lo No hay bueno no persona mala justifica. o buena. Hay personas positivas o negativas. Porque siempre nos vamos a equivocar en algo. Y yo Mm, lo que salgo a defender, me gustan los argumentos. Hay algunos que no hay argumentos, dicen muy bien, no voy a pelear contigo. Pero vamos a discutirlo. claro, el fondo del argumento. Pero ¿sabe qué es lo particular? Aquí hay tres niveles: partidos, personas e ideas, Uh-huh. desde mi lectura. Entonces, una persona con sus capacidades, con su conocimiento, con su experiencia, puede tener buenas ideas, ¿no? Pero ¿de verdad puede soportar la presión de un partido? Bueno, ahí veo el tema. Mira, hace poquito le decían a Roquillos era un crítico, pero full, ¿no? Mm, ¿No? Dijo, hace unos días, yo es que vi su inteligencia. Cada persona tiene su argumento. ¿Recuerda ese libro de matemáticas que usaban, el Baldor? Claro. Ya, creo que lo aplicaba a política. Se Sí. pasa su mano rezando. Es el hombre más calculador político que conozco. Me Sí, hizo acordar a mi hija, porque sí. nosotros le decíamos, ¿tú crees que ese viejo me va a enseñar a aplicar matemáticas? Bueno, Ya. hay de todo, hay ejemplos. Yo creo que hay momentos difíciles, hay momentos que tienes que soportar, tienes que pensar primero en los valores. ¿Cómo ve la designación de Balcázar y de Oye, doctor Balcázar? primero yo no le llamaría ni doctor. Yo lo conozco. Él estuvo como secretario de la Corte Suprema. Ujú, En ese momento le presentaron una acusación ujú. unos compañeros apristas que hicieron, pero en ese momento la evaluación que hubo en el partido era que en ese momento Balcázar ¿También ha estado por el APRO usted? no, en el Congreso. Ah, ok. Los apristas le habían presentado una acusación constitucional, pero es multipartidaria. Pero el grupo nosotros de la Unidad Nacional determinó que en ese momento tenían la razón, digamos, para ponerlo a casa y nos salvamos de la acusación constitucional. Luego vino acá a Chiclayo, fue presidente de la Corte Superior y después entró como presidente de los abogados acá y ese es el problema que tiene que todo. Ujú. Está denunciado por varias cosas y conmigo siempre me ha tratado bien. Hemos salido a Radio Exitosa y hemos peleado como gatos, ¿no? Pero yo creo que no tiene ningún merecimiento. ¿Y, y ese no es un peligro? O sea, ¿sabe qué es lo que da como peligro? Y usted que está en esa bancada, Cuéntame, ¿tú quién es el responsable? yo creo que el partido de Keiko. Y se lo digo directamente. ¿De que esté él ahí sentado? Sí. ¿Por qué? Causa-efecto. No, no, no. ¿Quién Pero fue? tú estás buscándole la sin razón. No, 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 no. Ella No. dijo bien clarito, no conviene que se vaya a gerir. No, 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 Lo ha no. dicho todos los No, idiomas. Está, hoy día lee, creo que no, no, lo que la pasa, encuesta es bien clara y dice ahí, no, lo que, justo lo lo que que pasa, lo que pasa es que cuando uno cuenta la historia fragmentada y no cuenta la razón. Vamos, yo estoy ahí. el modelo, Nos hemos puesto de acuerdo, ya consultamos usted, todos los usted, candidatos, ha usted dicho, evidentemente, nos conviene. evidentemente, usted tiene más años que yo, evidentemente. En su historia, ¿cuándo fue la primera vez que se vacó un presidente? Kuczynski, ¿cierto? ¿Quién Dice abrió que esa no lo puerta? vacó, él renunció. Ya. ¿No? La pregunta ¿Y es, pero por qué? la ¿Por pregunta qué? es, Porque habían comprado a Salaverde. la pregunta es, ¿quién abrió la excusa de las vacancias? La excusa como puerta, ¿no? Yo creo, hermano, que ¿Quién nos permitió, falta quién a permitió, nosotros quién ahí. permitió que el modelo constitucional tuviera una predominancia del modelo legislativo? Yo justo le comento que estaba con el doctor Rodas, ¿eh? Y el doctor Rodas es constitucionalista y conoce mucho del tema. Y le decía, cierto, es la teoría básica dice hay un equilibrio de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. La teoría básica. Y la pregunta es, ¿en este modelo el poder ejecutivo tiene una herramienta para controlar el poder legislativo? Después de Keiko, no. Bueno, Después de todas las reformas, no. escúchame. A Tiene un modelo, sí. mí sabe que me da horrores. ¿Cuántos problemas hemos tenido con presupuestos aprobados o normas aprobadas que no tienen iniciativa de gasto? Ha sido el Ejecutivo los ha observado. Mm, Llegó al Congreso y los han aprobado por insistencia. Ahí han cambiado la Constitución. ya. ¿Ok? En el caso, digamos, de lo que significa las normas de vacancia presidencial, son bien claritas.
a mí que... Eso que dices, ¿se fue de viaje y no regresó? ¿O se fue sin permiso? Eso, por ejemplo, ya fue un tema bastante Pero mira, y banal, la hasta otra casi parte dice, hay ridículo, ¿no? incapacidad moral permanente. Es una palabra también muy difícil de actuar. Pero en este momento lo que importa es la flagrancia. Este señor se ha disfrazado, ha hecho la invisibilidad más grande del mundo, pero por flagrancia no ha habido nada. Lo que sucede, y ahora se olvida mucho el sentido histórico, ¿no? La vacancia moral Ujú. está pensado en una locura, en un tema mental, Esos y, son la, los ingleses de hace muchos y lo han años. distorsionado a un punto Pero increíble, yo ¿no? creo que ahí tiene que haber una reforma constitucional muy puntual. Pero hay que proteger no a la persona, hay que proteger La institución. la embajada de la institución de la fiscal. Hemos Ujú. tenido fiscales impresentables, hermano. Pero vamos, o sea, finalmente lo eligieron, pues, es la democracia, ¿no? ¿Y ¿Y por qué no cómo, se respetó en su pero cómo tiempo? eligen eso? Eligen sobre lo que quieran. Por ejemplo, ahorita, ¿cómo lo han elegido a Balcázar? Ya habían 27 personas. ¿No? Y Pero, cuando dijeron a la ALBA, yo dije, ya perdieron. ¿Por qué? Porque los otros 25 también son impresentables porque ya habían negociado imagínense, Luna con... yo me quiero imaginar un modelo representativo en el legislativo que tenga mayoría de Keiko Ajá. y no gana Keiko. Yo veo un peligro latente en otra vacancia. Mira, primero vamos a ver que dentro de unos días se presenta el nuevo Consejo de Ministros. Se ha puesto No, no, el... no, no. Yo hablo el escenario post Ah, no, elecciones. no, no, pero ahorita, fresquito. Faltan 40 días. Yo creo que Keiko no le va a dar ¿cómo se llama? La aprobación. ¿Y No por qué sé, tendría que serlo yo? no, su bancada. Es que ahí viene el tema, pues. Bueno, pues, pero tú sabes al final, los congresistas no tienen mandato imperativo. Ujú. Tú interprétalo como quieras. Pero el mandato imperativo es que es tu responsabilidad. Yo te Sí, puedo sugerir, te pero, puedo decir, pero pero finalmente tengo acá es un tema político. acá tengo mi hacha de la vacancia, acá Sí, la tengo guardada, sí. ¿sabes qué? La Pero envaino para estar pendiente. ahora, ¿sabes por qué hacen eso? Porque vamos a ver cómo se comporta Perú Libre, Ujú. ¿no? Que va a ser que va a definir el tema de la aprobación del nuevo No, y o sea, y a mí me y que preocupa. va a ser Acuña con Luna. Ah, Ahí vas a ver el tema, entonces va a haber un momento bastante crucial ahí. increíblemente la historia está diciendo que es más peligrosa Acuña que Luna que el propio partido de Keiko. Increíblemente, ¿no? Sí, Pero pero, lo único que te puedo decir, que de todo lo que en algún momento tuvieron el o sea, error de los 73, no está ni. o sea, sería peor En una el- mayoría de Acuña que de Keiko. Sí, ¿no? bueno, yo no Sí. creo que llegue. Con lo que está sucediendo ahorita y lo que veo en las redes que ha salido ahorita, Le, peleada mala, no creo que Acuña vaya a pasar la vez. No creo. le repito la pregunta. ¿Usted cree que de tener una mayoría o una representación fuerte el partido de Keiko no intente nuevamente una vacancia? Ella lo ha dicho y lo repite. Cuando no hay, Pero no le digamos, creo, ¿ah? bueno, pero ahora hay gente mucho más. Yo he estado revisando un poco las listas, hay gente mucho más. Mucho más. ¿Sabe por qué? Porque, o sea, ella dijo, yo no voy a indultar a mi papá, voy a indultar a mi papá y cambió 50 versiones, ¿ah? Lo que pasa es que no era la forma. O sea, ¿por qué? Te voy a contar. En ese momento, ¿quién defiende la presidencia? El ministro de Justicia. Cuando viene elaborado de afuera estos temas de los derechos humanos, el ministro de Justicia puede decir, no estamos de acuerdo y ustedes no pueden ingresar a nuestro país, como lo hicieron después. Ujú. Pero ese ministro de Justicia quería volarle la cabeza pues, al chino y hacer todas las cosas. ¿Me entiendes? Hay que tener varias interpretaciones, pero creo que la forma de arreglar esto es tomando legislación comparada y buscando algunos vacíos bastante No, grandes. no, está bien, si es el proyecto perfecto, equilibrado. ¿Usted cree que se acepte un modelo equilibrado donde lo que ya ganó, porque ya ganó un terreno gigante el Poder Legislativo frente al Ejecutivo, cree que lo retroceda para guardar el equilibrio? Yo creo que el equilibrio se tiene que dar de todas maneras. Y por eso hay un tema competencial. Por eso tenemos el Tribunal Constitucional para Que lo elige el Congreso. bueno, ya, Vamos, vamos, o pero sea, tú vamos, me estás ¿no? preguntando cuáles son los procesos, yo no te hablo de las personas que algunas están equivocadas. Pero dejo dentro del equilibrio existe el tema competencial. Cuando hay un encuentro ahí, el Es Tribunal que Constitucional tiene justamente la es derecho. otra de las fuerzas del Poder Legislativo que elige el TC, ¿no? O sea, Pero ahora para que tengas satisfacción, te voy a decir cómo va a ser. La mitad más uno, como están las encuestas de día, van a ser López Aliaga. Está casi definido. no, sí. No, muy poco creo que cambie el tema. Pero como veo que se
se ha metido en problemas porque, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Qué problema nuevo? No, está en problemas, porque tú yo cuando veo estadísticas, ves el patito para arriba o patito para abajo. Y cuando faltan 30 días, entonces hay una caída libre es bien difícil. Ha perdido 4 puntos en Lima, ha perdido 3 puntos en el Oriente. Acá en Chile ha perdido 5 puntos. ¿Y saben por qué ha sido? Porque la lista en las encuestas ya hay más personas que están eligiendo el voto, pero su voto se ha mantenido. Es decir, la muestra de los que no van a votar o no saben se ha reducido. Y por eso Y es. no votas estancado, Exacto. pero estancado con bajada. Mm. Porque tú esa estancada no dices solamente me quedo aquí, sino que ha perdido en el norte 5 puntos. ¿Y qué le parece la historia de las encuestas? Últimas preguntas porque nos quedaríamos esta mañana. Mira, las encuestas son una foto del día, pero hay encuestas y encuestas. Bueno, no tenemos años metidos en este tema y hay intereses personales. Por esa razón nosotros siempre No, hacemos nunca le vieron a análisis. Castillo, ¿no? Mira, no ganó Castillo. Ganó por Perdió ser... Keiko. No, al margen de que se pueda. Es que, ¿tú conoces a Salatín Marruco? Sí, por ahí. Porque yo era prefecto cuando lo votaba a patada de mi oficina. ¿Okay? Y ahora en su dirección por allá le aceptaron. ¿Cuánto? Ya está, 48.000 actas que no han sido aceptadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Están listas. Ahí dice que hay 240.000 votos de diferencia. Está lista para salir. ¿A quién vas a sancionar? Ya no, pues es temporal. Las elecciones con Humala le robaron. Las elecciones con PPK también le crearon todo el proceso. No, Uy, me vas a decir a mí que yo estaba ahí. no me lo diga. No me lo diga, no, no me Pero diga. ¿cómo voy a dar una candidata No, 3 veces con 9 no, millones en no, segunda no, vuelta? no me ¿Ah? diga que va a victimizar a Keiko. No, yo no, eso es cosa que yo odio esa palabra. Cuando más estamos hablando de los incas, Por- nosotros nos por- hemos victimizado, pobrecitos, unos pero, imbéciles, no hacían nada, y resulta pero, que tú vas afuera y son unos pero, capazotes. pero ¿Ah? imagínese a usted un partido con Keiko que tiene tanta experiencia, Ujú. que tiene experiencia incluso de su papá, Ah, que eso le es hayan ganado obligado. en urna. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, tú hubieras sido a punto. Te reventaban a cachetadas. Hemos tenido las 400, los 17.000 mesas que no hemos podido controlar. Ni la policía puede hacerlo. Pero le han ganado en urna. ¿No? No ha Pero tú tenido crees bases. que el señor en la urna, como que tenían los 300 votos en una ¿El mesa, personero dónde se forma? En base, ¿cierto? sí, pero no lo dejaban entrar. Y Pero pero no tenía bases en Puno entonces. O sea, Oye, es en que tú no sabes lo que es eso. Mira, que te cuente. mm, Hace poquito, ayer la yo gente le, incendió no sé a dónde. Sí, hay problemas que hoy ya los de la izquierda han perdido un poco la teta. ¿Qué hacen? Escándalo, gritan, crean pues, política. Pero lo que necesitamos es que este país esté unido, lo que que sucede. tengamos políticas Yo públicas tengo una claras. teoría desde muy niño de que los que saben de elecciones no saben gobernar. Bueno, puede ser, puede ser. Sí, Una cosa es es con, triste esa realidad, ¿no? puede ser una cosa con guitarra y otra cosa es con cajón. ¿Ah? Listo. Rafael, bueno, nos hemos extendido muchísimo y avanzamos a la siguiente sección, a la penúltima. Es, ¿qué le preguntarías a un abogado? Mira, me encanta conversar con los abogados porque hay personas, dependiendo, ¿no? Me encanta conversar con abogados civiles, ¿no es cierto? Porque hay casos bastante Ujú, hipotéticos que se pueden dar. Y yo me voy adelantando un poco por los temas de los negocios, ¿no? Me encantan los abogados que están metidos en los temas tributarios, ujú. que son sumamente importantes. Y a ti me encantan los abogados que están metidos en la protección, lo que es el medio ambiente, la contaminación, la corrupción. O sea, hoy día el abogado es una persona fresca, refrescante, mejor dicho, que maneja ya todos los temas. A veces me dicen a mí, ¿tú qué has estudiado? Bueno, yo contabilidad, administración, economía, abogacía, un poco de todo, porque cuando tú te formas, como te dije al principio, mi papá me decía, no sé qué me van a preguntar, pero por lo menos sé coherente al contestar. Yo le tengo mucho respeto a los abogados, ¿ok? Tengo una hija abogada que es espectacular Ah, qué bueno. y trabaja temas migratorios. Y está sentado en su oficina en Miami con decenas de gente. Ese No, es un tema largo, otro tema largo. y ella hace cosas, tiene más o menos el mismo carácter. Y no está pensando si le vamos a pagar. Es lo que hacía mi papá. ¿Sabes cuál era su modelo? Mi papá me decía, yo no cobro, yo juro. Había juramento. Creo que la palabra de Alan fue malentendida, ¿no? La plata llega sola. Bueno, mi compadre Alga, yo lo admiro, tenía cosas importantísimas. Esas cosas ponía en la agenda. Era un tipo que tú ibas afuera y lo representaba. Oye, tienes vergüenza ajena escuchar a un político que salga a hablar. Y yo escuchaba, hermano, estado una anécdota. Me tocó seguir un curso de inteligencia en Chile.
y nos dijeron, vamos a hablar de esta palabra predictibilidad, que es la palabra de ustedes. ¿Qué es predictibilidad? Bueno, se ocupa mucho en el Poder Judicial. Si tú te portas bien, vas a tener satisfacciones. Si te portas mal, es pasible de una sanción. Pero cuando hablas de predictibilidad, dijimos, vamos a Chile. ¿Es predecible o no es predecible? Que tiene que ver con la actitud. Hace un ómnibus, hay 90 viejas paradas y 90 tipos. Allá en Chile el 98% se para, bueno, en Perú el 1%. Pero vamos a hacer otro ejemplo más. Viene un auto en una carretera grande en Chile, tiene un accidente. El que viene atrás para, abre la maletera, saca el triángulo, saca el cuello ortopédico, va a atender al paciente, agarra el teléfono que está a media cuadra, llama a la ambulancia y en 10 minutos salvó. Vámonos al caso peruano. Primero, no tiene triángulo, menos no tiene el cuello, el teléfono se lo han tirado, vaya, salta a la víctima y se va. ¿Cómo te sientes tú en una reunión donde hay 600 personas de todos los países del mundo diciendo que somos lo peor, somos la lacra del mundo? Un día ya no pueden mandar ningún representante, si no lo van a analizar en la inteligencia artificial y ojalá que no nos deje mal. Tenemos que pensar que ahora se pueden corregir muchas cosas que nos obligan a leer, nos obligan a estar enterados y a buscar los perfiles necesarios para los puestos que queremos. Pero no me hizo la pregunta, me dio vueltas como político. La pregunta que te puedo hacer es, dime, ¿por qué quieres ser, por qué eres abogado? Porque soy abogado. Yo creo que me formé como abogado. Inicié como estudiante y me formé como abogado. Si tendría que darle vuelta a la vida, terminaría siendo como abogado. Porque se encuentra en el medio de todo. Uh-huh. Eh, ¿Es por la defensa, por enterarte de las cosas o porque tienes solución a todos los problemas? no, o sea, vamos. Es egomaniaco creer que yo tengo solución a todo. Pero sí puede estar en medio de varios temas. Por ejemplo, puedo entender con mayor claridad temas políticos, puedo entender temas empresariales, puedo participar en un tema familiar. A mí me da mucho gusto cuando ayudo a resolver un problema familiar y no me voy en juicio. Me da mucha satisfacción. O sea, no estás pensando que el juicio va a solucionar problemas, sino primero un plan de prevención antes de... No, es que yo creo a mis amigos reales, o sea, a los grandes amigos que tengo muchos, yo les digo, ojalá que nunca me contraten. Sí, o sea, para un juicio, ¿no? Pero sí para un contrato, para un tema cualquiera, Sí. ¿no? Pero yo siento, y me han dicho muchas veces, que los abogados son ya un tema de necesidad, ¿no? Mira, me he acostumbrado por las diferentes empresas que hemos tenido a sustentar todo lo que yo. Y sobre todo cuando haces un contrato que lo puede hacer el chino en la esquina, vas al notario y de repente ya ese contrato tiene una serie de vacíos y cosas, ¿no? El contrato es el documento esencial donde tienes que ponerle todas las prioridades y crear todos los escenarios posibles para que la documentación te ayude a tomar mejores decisiones. Ahí necesitas el abogado. Sí, justo nos toca en estos días ver esos temas. Genial. Entonces, Rafael, yo te agradezco tu participación. De verdad que esto podríamos conversar un par de días acá, seguidos, como ya habrá motivo de un café algún día. Y Bueno, nada, pues aprovechar, te invito porque está barato el café de Casandina. ¿Ah? bueno, para su presupuesto, ¿no? Y nada, No, yo quiero agradecerte de verdad porque este tipo de conversaciones lo tengo y a veces no encuentro muchas personas y respuestas. Y en ese ping-pong, porque bueno, lo importante a mí me enseñó que de chiquito que hay que hablar, hay que escuchar a todos y al final tomar una decisión colegiada sobre algunos temas porque estamos equivocados en algunas cosas. A veces defendemos cosas que nos cuesta decir que no, pero cuando haces un análisis de fondo más que de forma, dices, oye, también sucedió, hay precedentes y cosas que no se deben repetir. sí, pero la política de fondo y de forma con todos los partidos tiene muchos. Pero tienes que tener capacidad de respuesta. Y depende a quién te enfrentes, ¿no? Para decir yo soy mejor que tú. Ojalá si llegara a ganar, lo entreviste en 5 años 5 años es el periodo, ¿no? 5 o 4 es ahora. Cinco, 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 5 años, 5 años y bueno, puedo decir, Rafael si no participó o pudo hacer un aporte. Mira, no sigas buscando porque vas a encontrar una entrevista con Bolívar. Tantos años tengo yo en la política. No, pero le cuento, esta es una guía sobre preguntas y ha sido tan fluida la conversación que finalmente no se ha dado ninguna pregunta. No, y Eso es genial, interesante. y genial, ¿eh?
Rafael, te agradezco. A ti, muchas gracias.